Esta idea surgió de una idea un poco utópica, que yo soy un psicólogo social y por lo tanto debo tener respuestas psicosociales a cualquier problema. Y el problema que me planteaban era qué hacer frente al miedo. Y entonces me invitaron de 2 programas de radio, uno por parte de la licenciatura en educación y otro por parte de la licenciatura en psicología. Y eso me hizo pensar. Y de repente dije, bueno, ¿y por qué me preguntan a mí? Y me vino pues un poquito de claridad. Dije, ¿será porque soy psicólogo comunitario? Y de ahí viene esta idea. ¿Qué hacer frente al miedo? Convivir, compartir y cuidar. ¿Y qué es lo que nos está produciendo miedo? El infierno. Traté de sintetizar en muy pocas líneas lo que es este infierno del que hablo. Entonces, primer punto, el infierno. Vivimos tiempos de violencia y de inseguridad, y el miedo se ha vuelto una experiencia cotidiana para demasiados seres humanos. Vivimos tiempos de concentración de la riqueza y de manifiesta desigualdad. 20% de mexicanos pueden vivir con ostentación y 30% padecen desnutrición. Y esto es difícil de enfrentar porque me hubiera gustado poder explicar, hay un cierre social. Los que son clase media muy difícilmente pueden pasar a los niveles de ostentación. Los que son desnutridos muy difícilmente pueden pasar a clase media. Hay cierres sociales, hay privilegios y hay carencias fundamentales. Vivimos tiempos de amenaza a la existencia de nuestra especie por el cambio climático. Me invitaron a dar una conferencia en un congreso transdisciplinar de psicología y el punto era hablar precisamente del cambio climático, que no es mi especialidad, pero me gustó mucho una idea de Naomi Klein que decía, después de mucho hablar y de muchas cosas que ella ha desarrollado, no desviar la mirada. No desviar la mirada, porque está amenazada nuestra especie. A la supervivencia de sociedades enteras por las guerras, la miseria, los desplazamientos, la violencia criminal. Basta ver la televisión, leer los periódicos, todos estos migrantes en Europa, todos nuestros migrantes en México y Centroamérica y todos los migrantes del mundo. A la integridad física y a la dignidad personal de la mayoría de la humanidad. Vivimos en tiempos de amenaza. Vivimos tiempos de individualismos que aíslan, crean soledad, desamparo, ansiedades. Tiempos en que se socava la solidaridad. Yo no soy mucho de mi celular, pero esta mañana leí, un estudiante anunció en su celular que se iba a suicidar y se suicidó. Este es el infierno de aquí y ahora, que habitamos todos los días, que tal vez no queremos ver. Y aquí debo ser claro, que propician los políticos y los dueños de la riqueza, que padecemos todos, pero sobre todo los indígenas, las mujeres, los jóvenes y los niños. ¿Qué hacer en este infierno en el que la corrupción de los que capitalizan el poder genera un ambiente de asco? ¿Qué hacer en este infierno en el que la impunidad de los que controlan la economía produce una atmósfera de vergüenza? ¿Qué hacer en este infierno en el que el llamado Estado de Derecho equivale a una amenaza constante a una sociedad del miedo?
¿Qué hacer para no dejarnos abrumar por tanta angustia? Segunda idea, ¿qué no es infierno? Mi formación académica como psicólogo social en la Universidad de Cornell hace ya 40 años y mi involucración durante 40 en procesos de construcción comunitaria en el medio indígena y en el medio urbano me permiten traer a cuento la sabia recomendación de Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles. Buscar y saber reconocer quién y qué dentro del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Lo que no es infierno, dentro del infierno, son los esfuerzos por recrear tejido sociocomunitario, por crear compañía, por no estar solos, por crear lazos sociales fuertes y flexibles que nos ayuden a mantener apertura mental, a vivir con humildad y confianza. Se necesitan redes de auxilio, de soporte social, de lucidez crítica para enfrentar adversidades, ya sea físicas, terremotos, tsunamis, etcétera, ya sea de relación, desgobierno, robo, secuestro, mutilación, tortura, violación. En esta época de digitalización siguen siendo, desde mi punto de vista, irreemplazables las relaciones entre humanos de carne y hueso, cara a cara, en lugares geográficos como espacios de democracia. Se trata de crear comunidad como una entidad socioafectiva necesaria entre la familia y la organización, como una ecología del desarrollo humano que permita interacciones positivas, capacidad de gestionar el conflicto y de compartir utopías. Como ha dicho Zygmunt Bauman, si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, solo puede ser y tiene que ser una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo. Una comunidad que atienda a y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho. Y este es el problema, la igualdad de posibilidades para ejercer este derecho de ser humanos. Tercera idea, ¿cómo hacer durar y darle espacio a eso que dentro del infierno no es infierno? ¿Cómo restaurar mínimos de cordura y de ternura? Se necesitan tres cosas, y aquí lo hemos visto en varias de las presentaciones. Una base estructural, un lugar de convivencia, de compartir y de cuidado. Una cohesión social, la señora hablaba de capital social, no me gusta la palabra, el capital social, ya suena a capital. Una cohesión social sostenida por sujetos que dialogan consigo mismos y con los demás. Como dice Shakespeare en todas sus obras, lo importante para tener autoafirmación es verse a uno mismo como de paso. Que dialogan consigo mismos y con los demás. Una conciencia de la propia dignidad por parte de cada uno de esos sujetos. Esto se construye a base de pensamiento crítico y esto se puede tener por todas y todos, y de organización comunitaria. Estas son las condiciones para nutrir una acción transformadora que ponga a la naturaleza y al trabajo, las cosas más concretas, al dinero y al conocimiento,
unas no tan concretas, al servicio de la vida y de la dignidad de todas y todos. Naturaleza, trabajo, dinero y conocimiento. Cuando se trabaja en ser consciente de la propia dignidad y de la de los demás, no se puede tolerar desde el miedo, la apatía y el conformismo, el asco de la corrupción, la vergüenza de la impunidad y la ostentación de la injusticia. Y esto, desgraciadamente, lo vivimos en este país día tras día. Si se analizan con cuidado experiencias transformadoras de vida y dignidad que no han sido o no son infierno, dentro del infierno, se verá que parten de un núcleo comunitario a base de un albergue abierto pero seguro, incluyente, de una cohesión social fuerte y flexible de sujetos con clara conciencia de su propia dignidad. Así fue el entramado comunitario de Gandhi y Nehru para la independencia de la India. Era un núcleo comunitario, a la base. Así fue con la red de vínculos de Mandela y los dirigentes del African National Congress. Y conste, no estoy hablando de vanguardias, sino de comunidad. Así fue con el núcleo comunitario de Aung San Suu Kyi y la LND en Birmania, hoy ya no se llama Birmania, Myanmar. Con los vínculos comunitarios de los zapatistas, con los padres de los estudiantes desaparecidos y la normal rural de Ayotzinapa, con las fraternidades de Carlos de Foucault esparcidas por todo el mundo, con el colectivo Tomate, con el grupo de Wikipolítica, y bueno, ya no me puedo extender más, y con el proyecto de animación y desarrollo Nuestra ONG y la población de San Miguel Sinacapan. En síntesis, lo importante frente a nuestro mundo de desigualdad, violencia e inseguridad es construir comunidades abiertas y libres, consolidadas por la humildad al enfrentar la arrogancia que fomenta la desigualdad, y fuertes afectivamente para que en la vida cotidiana no dominen sentimientos de desesperación, sino vivencias de convivir, de compartir y de cuidado, arraigadas en la esperanza de vida digna para todas y todos. Es todo.